Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestro encuentro de la unidad curricular Impuesto 2. Es importante destacar que esta unidad curricular va a hacer mención de todo lo que se refiere en sus aspectos fundamentales a uno de los impuestos más importantes dentro del ámbito tributario nacional, como lo es el impuesto al valor agregado, es decir, el llamado IVA. Bien, este impuesto que constituye un impuesto emblemático dentro del territorio nacional, no solamente por los efectos de recaudación para la Administración Tributaria Nacional, el CENIA, sino además por la dinámica que se constituye prácticamente para todas las personas que realizan una actividad económica, pero también para todos aquellos consumidores que van a estar sujetos al pago de este impuesto, prácticamente por todos los productos que adquirimos o todos los servicios que recibimos, estamos pagando este impuesto al valor agregado, ya que normalmente realizamos actividades que se encuentran grabadas por este impuesto. De modo que es un estudio importantísimo en el cual constituye un campo fundamental en el contexto profesional de todo contador público. Podemos decir que junto al impuesto sobre la renta y bueno, hoy en día con toda la gran variedad de impuestos, este sistema tributario nacional que es tan dinámico, pues el contador público debe estar precisamente actualizado, debe conocer las bases legales vigentes, debe conocer los elementos, cómo se compone cada declaración, debe además estar atento a los plazos de presentación de cada declaración y todos los procedimientos que regulan los determinados impuestos que rigen en el ámbito tributario nacional. Estudiando a partir de este momento, con esta unidad curricular, impuesto 2, un impuesto que va a estar prácticamente en todas las actividades económicas, comerciales que podamos realizar. Bien, ¿cuál es la norma legal? ¿Cuál es la norma, la base legal, el fundamento jurídico, el instrumento jurídico que en este momento regula el impuesto al valor agregado? Nos encontramos la ley del IVA, publicada en la Gaceta Oficial número 6507, extraordinaria, de fecha 29 de enero del año 2020. Es muy importante que todo profesional de la contaduría pública y todo profesional que esté vinculado al ámbito tributario conozca las bases legales vigentes, esté actualizado con las diferentes reformas, modificaciones que se hacen en estas normas y que por supuesto las adecue a su contexto de acuerdo a las diferentes actividades en la cual puede ser asesor, en la cual puede ser un responsable del área tributaria, en la cual actúe para emitir una opinión, emitir un criterio y deba conocer perfectamente y tener los conocimientos necesarios para poder aplicar correctamente cada norma. Bien, entonces, ley del IVA vigente, la Gaceta Oficial número 6507, publicada el 29 de enero del año 2020. También de la mano, la ley del impuesto al valor agregado posee un reglamento, el Reglamento General de la Ley del IVA, que se publicó en el año 1999 y que se publicó en la Gaceta Oficial número 5363, extraordinario. De modo que cada vez que nosotros necesitamos consultar, necesitemos indagar en la aplicación de la norma a la que se refiere el IVA, debemos acudir a la ley del IVA vigente, la del año 2020 y el reglamento vigente para esta fecha, el publicado en el año 1999. También tenemos, por supuesto, como norma rectora dentro del ámbito tributario nacional, el Código Orgánico Tributario, ¿bien? Que por supuesto también se publicó en esta misma Gaceta Oficial, el Código Orgánico Tributario vigente el 29 de enero del año 2020, que posee cuáles son todos los deberes formales que deben cumplir los sujetos pasivos en materia de los impuestos y además este
último Código Orgánico Tributario, publicado en el año 2020, presentó algunas modificaciones y aspectos considerables importantes, como por ejemplo todo lo que se refiere a los ilícitos tributarios y el régimen sancionatorio aplicable. Entonces, nos vamos a encontrar en primer lugar con un conjunto, con un marco jurídico que está compuesto por el Código Orgánico Tributario, la ley del IVA y el reglamento del impuesto al valor agregado. Adicionalmente, debemos conocer ciertas providencias administrativas que van a estar vinculadas al IVA, que han sido publicadas por la Administración Tributaria Nacional, es decir, el CENIA. Estas providencias administrativas importantes en el estudio del IVA, vamos a hacer referencia, dentro de las cuales nos encontramos, por ejemplo, la Providencia 071 en normas generales de facturación, la Providencia 141, que se refiere a las normas relativas a las imprentas y máquinas fiscales, a la Providencia 456, que son las facturaciones de estaciones de servicio, a las facturaciones y a los aspectos de los contribuyentes formales, como la 1677. Es importante mencionar que en materia de facturación y desde ya, en materia de actualización tributaria, que es lo que acá perseguimos, que todos nosotros podamos compartir, manejar el conocimiento desde el punto de vista de la aplicación en el contexto profesional. Y en su contexto profesional ustedes se van a encontrar que la ley del IVA, esta aplicación del IVA contiene diferentes elementos técnicos que son de gran importancia y dentro de los cuales tenemos una serie de deberes formales que cumplir, y dentro de esos deberes formales nos vamos a encontrar uno, por ejemplo, que está referido a la facturación. La facturación que, por cierto, en este momento, en materia de deberes formales, es importante que nosotros, como futuros profesionales de la contaduría pública o para quienes ya ejercen eh, algunas funciones vinculadas, responsables de áreas tributarias, ya deban conocer que tenemos en este momento, aparte de las providencias administrativas que se mencionan en este material de apoyo, dos providencias administrativas que se publicaron el 19 de diciembre del año 2024, como es la providencia administrativa número 102, que se refiere a la facturación digital, y la providencia administrativa número 121, que se refiere a los sistemas informáticos autorizados para la facturación. De modo que, bueno, esos temas están en este momento sobre el tapete y nosotros como futuros profesionales de la contaduría pública, asesores tributarios, responsables de áreas tributarias, bien sea para poder emitir opiniones, criterios o en el mismo análisis o estudio de las bases legales vigentes, tenemos que ir conociendo, por ejemplo, que entonces ya en materia de deberes formales, en este momento en materia de facturación, tenemos ciertas normas, ciertos instrumentos jurídicos totalmente novedosos, publicados en diciembre del año 2024 y que entran en vigencia ya para este venidero marzo. De modo que les invito, les exhorto al estudio de estas dos nuevas providencias, de las cuales una de ellas, pues ya derogó a la Providencia 032, que se refería a la facturación de servicios masivos, y ahora pues nos vamos a encontrar con la facturación a través de igual imprentas digitales, pero que abarca la facturación digital para otra gran gama de contribuyentes o de sujetos pasivos. Entonces, es importante que en ley del IVA nosotros conozcamos que existen diversas normas, diversos instrumentos jurídicos que vamos a tomar en cuenta cuando queremos actuar de la manera adecuada. Nos encontramos ley del IVA, reglamentos, providencias administrativas y doctrinas, jurisprudencia que vamos a tener que sobre la marcha, pues revisar de acuerdo a la actividad o algún caso en particular. También nos encontramos, entonces, en líneas generales, para iniciarnos en este estudio del impuesto al valor agregado, ¿qué grava el impuesto al valor agregado? Pues nos grava los siguientes hechos. La enajenación de bienes muebles corporales, es decir, la venta de productos, de mercancías, de todo lo que signifique bienes muebles corporales. Es decir, bienes muebles que movemos de un sitio a otro, corporales que tocamos su existencia, que existen físicamente, ¿bien? La prestación de servicios independientes. Fíjense ustedes, aquí nos encontramos prestaciones de servicios independientes. Y la importación definitiva de bienes.
Cada vez que se presente alguno de estos tres escenarios, alguna de estas tres situaciones o actividades, sabemos que por la naturaleza de esa actividad va a estar grabada por el impuesto al valor agregado. ¿Dónde se aplica el impuesto al valor agregado? Lo aplicamos en todo el territorio nacional. Bien, es de carácter territorial en todo el país, en el territorio nacional. ¿Cuál es el hecho imponible que me grava el impuesto al valor agregado? Primero debemos definir qué es un hecho imponible. El hecho imponible que me lo define el Código Orgánico Tributario es el hecho que da origen al nacimiento de la obligación tributaria. Es decir, cuando realizamos esa actividad, cuando se produce ese hecho, da origen al nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, ¿qué me da origen al nacimiento de la obligación tributaria en materia de impuesto al valor agregado? ¿O qué se considera hecho imponible en materia de impuesto al valor agregado? Nos encontramos los siguientes. Venta de bienes muebles corporales. Prestación de servicios independientes, que está definido en el artículo 16 del reglamento de la ley del impuesto al valor agregado. Tenemos la importación definitiva de bienes. Fíjense, traen algunas condiciones tácitas. Por ejemplo, importación definitiva de bienes que no las establece o no las define o describe el artículo 23 del reglamento de la ley del impuesto al valor agregado. La exportación de bienes muebles corporales y la exportación de servicios. Bien, entonces aquí tenemos los diferentes escenarios, las diferentes actividades que me van a dar origen al nacimiento de la obligación tributaria y que se va a considerar como un hecho imponible en materia de impuesto al valor agregado. ¿Qué se entiende por servicio en materia de IVA? Bueno, se entiende por servicio cualesquier actividades independientes en las que sean principales las obligaciones de hacer. También se consideran servicios los contratos de obras mobiliarias e inmobiliarias, los suministros de agua, electricidad, teléfono, aseo, los arrendamientos de bienes muebles, los arrendamientos de bienes inmuebles con fines distintos al residencial. Bien. Artículo 4, numeral 4 de la ley del IVA y además la preparación de comidas. También se considera un servicio a la luz de la ley del impuesto al valor agregado. Entonces, es importante que conozcamos qué es un servicio en materia de impuesto al valor agregado. Fíjense, cualquier actividad independiente en la que sean principales una obligación de hacer algo. Entonces, yo recibo un servicio, contraté un servicio, pagué un servicio en el cual pues di las especificaciones que significan una obligación de hacer. Estoy recibiendo un servicio, pero a la luz del IVA también vamos a considerar como servicios los que me define el artículo 4 de la ley del IVA y el artículo 17, 18 y 19 del reglamento de la ley del impuesto al valor agregado. Bien, es importante tomar en cuenta algunas consideraciones especiales, como por ejemplo, en los casos de arrendamientos de bienes inmuebles. La norma me establece de manera muy resaltante que debe ser con fines distintos al residencial. Es decir, el arrendamiento de bien inmueble que me da origen o que se considera hecho imponible para el impuesto al valor agregado es el arrendamiento de bien inmueble siempre y cuando sea con un fin distinto al residencial. Bien, entonces tenemos que hacer la revisión de esa norma para ahondar un poco y nos vamos a encontrar estas actividades que se van a presentar como servicio en materia de impuesto al valor agregado. ¿Quién debe pagar el impuesto al valor agregado? Bueno, las personas naturales o jurídicas, las comunidades, sociedades irregulares o de hecho, los consorcios, los entes jurídicos económicos, bien sean privados o bien sean públicos, siempre que en su condición de importadores de bienes, habituales o no, fabricantes, productores, ensambladores, comerciantes, prestadores de servicios independientes realicen las actividades definidas como hechos imponibles en la ley del IVA. Entonces, ¿quién va a pagarlo?
ante la administración tributaria, quien hace una declaración, que no va a pagar, que no va a percibir. Entonces pueden ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas, que vendan, que importen de manera habitual, que sean fabricantes, productores, ensambladores, que además sean prestadores de servicios independientes. Todas estas actividades que están definidas como hechos imponibles en la ley del IVA. Todos quienes las realicen, sean personas naturales o jurídicos, sean entes públicos, sean entes privados, deberían entonces realizar este deber formal en cuanto al impuesto al valor agregado. ¿Quiénes son los sujetos pasivos del IVA? Los sujetos pasivos del IVA nos los vamos a encontrar definidos a partir del artículo 5 hasta el artículo 8 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. En principio nos vamos a encontrar que las personas sujetas al IVA o los sujetos pasivos del IVA se integran de la siguiente manera: contribuyentes ordinarios, contribuyentes ocasionales y contribuyentes formales. ¿A qué se refieren o quiénes son los contribuyentes ordinarios? Definidos en el artículo 5 de la ley del IVA, se refiere a aquellas personas que realizan de forma general prestación de servicios o actividades o ventas que se encuentran grabadas por la ley del impuesto al valor agregado. Ya veíamos venta de bienes muebles corporales, las prestaciones de servicios independientes, importaciones habituales, entre otros. Bien, contribuyentes ordinarios. ¿Quiénes son los contribuyentes ocasionales que están descritos en el artículo 6 de la ley en mención? Bueno, aquellos que por X circunstancias en un determinado momento que estableció la ley pudieron actuar como sujeto pasivo del IVA, pero son en algunas situaciones muy particulares que nos fije el artículo 6 de la ley. Bien, ¿y quiénes son los contribuyentes formales? Los contribuyentes formales que se encuentran definidos en el artículo 8 de la ley del impuesto al valor agregado se refiere específicamente a aquellos contribuyentes que realizan actividades exclusivamente exentas o exoneradas de la ley del impuesto al valor agregado. Y aquí es importante hacer mención a lo siguiente. Debemos nosotros diferenciar, ya conocer dentro de los términos, qué es una exención y qué es una exoneración. Términos que me describe el Código Orgánico Tributario y me los define de la siguiente manera. Una exención es la dispensa total o parcial del cumplimiento del pago de un impuesto, pero que está determinado por la ley. Es decir, está dentro del contenido del cuerpo de la ley de ese impuesto. Mientras que la exoneración igualmente constituye una dispensa total o parcial del pago del cumplimiento de un impuesto, pero que se emite a través de un decreto que dicta el Ejecutivo Nacional, que son los llamados decretos de exoneración. Entonces, la exención la encontramos establecida en la ley de ese impuesto y la exoneración los vamos a encontrar establecidos en un decreto de exoneración que tiene una vigencia que diga ese decreto y que además nos especifica las formalidades que se deben cumplir para gozar con ese decreto del beneficio de ese decreto de exoneración. Por lo tanto, las exenciones y las exoneraciones son dos elementos que se definen de manera diferente y que se aplican de manera diferente. En la ley del impuesto al valor agregado, nosotros vamos a ver posteriormente exenciones y exoneraciones, ¿bien? Pero de manera anticipada podemos ir viendo para nuestras próximas unidades y para sus próximas actividades que las exenciones de la norma, las exenciones que me fija la norma en materia de impuesto al valor agregado, las vamos a encontrar en los artículos 17, 18 y 19 de la ley, ¿bien? Que me hace mención específicamente a las importaciones que están exentas, a los bienes exentos y a los servicios exentos. Entonces, posteriormente, pues les exhorto al estudio de este tema de exención y exoneración cuando corresponda según la unidad y su correspondiente actividad. Entonces nos encontramos personas sujetas al IVA. ¿Quiénes son los sujetos pasivos al IVA? Nos encontramos la clasificación de la siguiente manera: contribuyentes ordinarios, contribuyentes ocasionales y contribuyentes formales. Contribuyentes ordinarios especificados en el artículo 5 de la ley del IVA, contribuyentes ocasionales
descritos en el artículo 6 de la ley y los contribuyentes formales a los que se hace mención en el artículo 8 de la ley en mención. ¿Quiénes son las personas no sujetas al IVA? Bueno, nos las indica el artículo 16 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y nos indica que son operaciones que no generan impuesto, pero que sí deben soportar este impuesto cuando hacen compra de bienes o reciben servicios grabados. Bien, es muy importante. La ley me indica que existen algunas actividades que no están sujetas al impuesto al valor agregado, pero que no están sujetas por su propia actividad. Sin embargo, cuando ellos adquieren bienes, compran bienes o reciben servicios que están grabados, deben soportar el pago del impuesto. Bien, entonces en resumen, los sujetos pasivos del IVA, del artículo 5 al 8 de la ley, y los clasificamos en ordinarios, ocasionales y formales. También es importante aquí hacer una mención específica a ciertas clasificaciones que en algunas oportunidades se escuchan y nos clasifican los contribuyentes ordinarios y los llamados contribuyentes especiales. No, es importante aclarar que en materia de IVA no se clasifican en contribuyentes ordinarios y en contribuyentes especiales, sino esa denominación de contribuyentes especiales o no calificados como sujetos pasivos especiales depende de la Administración Tributaria Nacional, del CENIAM, que de acuerdo a la cantidad de ingresos y de acuerdo a lo que nos fije la norma específica para una calificación de sujetos pasivos especiales, el CENIAM puede calificarles como contribuyentes especiales, como sujetos pasivos especiales, pero es una calificación que hace la Administración Tributaria Nacional. No es que en materia de IVA nos encontramos contribuyentes ordinarios y contribuyentes especiales, no sería una clasificación errónea. La clasificación correcta nos la indica la misma norma dentro de sus artículos 5 al 8 en sujetos pasivos clasificados como contribuyentes ordinarios, contribuyentes ocasionales o contribuyentes formales. Así pues, a continuación, también nos encontramos cuáles serían las operaciones no sujetas. Operaciones no sujetas que acabamos de decir que las indica el artículo 16 de la ley del IVA, que me dice que por sus propias operaciones no van a estar sujetas al pago del IVA, pero que sí deben soportarlos cuando adquieren bienes, cuando realizan compras de bienes grabados o cuando reciben servicios grabados. En mención de este artículo 16, esas operaciones no sujetas se constituyen por las importaciones no definitivas de bienes muebles, ¿bien? La venta de bienes muebles intangibles o incorporables. Los préstamos en dinero. Las operaciones y servicios realizadas por los bancos, institutos de crédito, empresas de arrendamiento financiero, fondos de ahorro, de pensión, de retiro y las cooperativas de ahorro. Además, nos encontramos que tampoco están sujetas las operaciones de seguro y reaseguro realizadas por empresas de seguro, reaseguro, corredores, ajustadores y demás auxiliares según establece la ley que regula dicha materia. Entonces, el artículo 16 de la ley del IVA me indica cuáles son las operaciones no sujetas a que seamos sujeto pasivo del impuesto al valor agregado. También tenemos los servicios prestados bajo relación de dependencia, es decir, sobre el sueldo y salario no se cobra un impuesto al valor agregado, ¿verdad? Las operaciones realizadas por los entes creados por el Ejecutivo Nacional, los estados y municipios para la administración tributaria. Las personas que realizan operaciones no sujetas al IVA no son sujetos pasivos de este impuesto, ni formales, ni ordinarios, ni ocasionales, según la clasificación que acabamos de ver. Por lo tanto, no están obligados a cumplir con los deberes formales que nos indica esta norma. Bien, cuando nosotros necesitemos saber sobre estas operaciones no sujetas, lo ubicamos en el artículo 16 de la ley del IVA, que nos detalla las que acabamos de mencionar acá anteriormente. ¿Quiénes son los responsables del pago del impuesto al valor agregado? Bueno, en primer lugar nos encontramos los adquirentes de bienes muebles o receptor de servicios, cuando el vendedor o prestador de servicios no esté domiciliado en Venezuela. El adquiriente de bienes muebles exentos o exonerados, cuando el beneficio esté condicionado al destino que se le debe dar a los bienes y posteriormente estos sean utilizados para un fin distinto. Los comisionistas, apoderados, factores mercantiles, mandatarios, consignatarios y quienes vendan muebles o presten servicio por cuenta de terceros. Aquí es importante mencionar que dentro de las características del impuesto al valor agregado,
Una de sus características fundamentales es que constituye un impuesto indirecto, es decir, nosotros como consumidores finales, cuando adquirimos bienes grabados o recibimos servicios que están grabados, pagamos el impuesto al valor agregado, sin que sea tomada en cuenta la capacidad contributiva de ese consumidor final, sino que simplemente por el hecho de adquirir un bien que esté grabado, recibir un servicio que esté grabado, pues debemos pagar el impuesto al valor agregado. Entonces, por ello se dice que es de carácter indirecto, bien, quien lo viene a pagar es el consumidor final. El comerciante, el vendedor, actúa como intermediario para percibir ese impuesto y declararlo posteriormente al Tesoro Nacional. También nos encontramos, habíamos dicho entonces, para nuestras próximas actividades, para nuestro próximo encuentro, pero es importante que desde ya, pues, por ejemplo, mencionemos las bases legales pertinentes. En lo referido a las exenciones, nos las vamos las vamos a ubicar si son importaciones exentas en el artículo 17 de la ley del IVA. Si se refiere a bienes muebles exentos en el artículo 18 de la ley del IVA y si se refiere a servicios exentos en el artículo 19 de la ley del IVA. Dentro de las actividades a desarrollar, nosotros tenemos por allí el estudio de esas exenciones. Es importante que manejen las bases legales vigentes, que ubiquemos las exenciones y las exoneraciones que se encuentran vigentes como tal. Bien, la norma es muy específica, nos señala los tres actividades o conjunto de actividades que están exentas. Bien, que si se refiere a importaciones, si se refiere a bienes muebles o si se refiere en el caso de prestación de servicios. La temporalidad de los hechos imponibles. La temporalidad de los hechos imponibles, que es el momento en el cual se va a causar, las define el artículo 13 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y nos indica los siguientes momentos para esa temporalidad. En la venta de bienes muebles corporales, el hecho imponible se origina, se causa cuando se emite la factura, cuando se pague el precio o se entregue los bienes, lo que ocurra primero. Bien, entonces en la venta de bienes muebles corporales nos encontramos, si se emite la factura, si se paga el precio del bien o se entrega el bien, lo que ocurre primero, ahí es la temporalidad del hecho imponible. En la prestación de servicios, cuando se emite la factura, se paga el precio o se presta el servicio o se entrega algún bien que sea objeto del servicio, lo que ocurra primero. Temporalidad del hecho imponible para la prestación de servicios. Y en la prestación de servicios de electricidad, aseo, telecomunicaciones, televisión por cable o cualquier otro medio, desde que se emita la factura. Recordemos que es importante aquí hacer mención si se refiere al uso residencial o al uso comercial para que esté grabado por el impuesto al valor agregado. Y en la importación de servicios desde que se reciba el servicio, servicios tecnológicos o asistencia técnica, que pudiera ser lo que mayormente ocurre como importación de servicios. En la importación de bienes muebles, desde el momento que tenga lugar el registro de la declaración de aduanas. Recordamos que si es una importación, debe cumplirse con el procedimiento de nacionalización en la aduana correspondiente. Entonces se hace el procedimiento de importación de acuerdo a los aranceles de la mercancía que se esté importando y eso va a incluir el impuesto al valor agregado. En la exportación de bienes muebles corporales, cuando ocurra la salida definitiva de los bienes muebles al territorio aduanero nacional. La venta de bienes o servicios a entes públicos cuando se autoriza la emisión de la orden de pago. Entonces, en el artículo 13 nos vamos a encontrar el momento en el cual se va a dar la temporalidad del hecho imponible. Si se trata de una importación, si se refiere a una venta de un bien mueble corporal, si se refiere a una prestación de servicio o si, por ejemplo, la venta está destinada a un ente público. Bien, artículo 13 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Con esto nosotros hemos manejado por el día de hoy, para nuestro presente encuentro, entonces, ¿qué es el impuesto al valor agregado? ¿Cuáles son las bases legales vigentes que norman en este momento, que constituyen el marco jurídico para ese impuesto al valor agregado? ¿Cuáles son los sujetos pasivos? ¿Cuál es la clasificación de los sujetos pasivos en materia de impuesto al valor agregado? ¿Cuáles son las bases legales para los bienes exentos
o los servicios exentos y la diferencia entre la exención y la exoneración, ¿bien? Así como también hemos visto acá algunos otros elementos como la territorialidad y la temporalidad del hecho imponible y qué causa ese hecho imponible en materia de impuesto al valor agregado. La exhortación general es a la revisión del material de apoyo que está dispuesto en la correspondiente aula virtual del IETSIM. Igualmente, cualquier comunicación a través de la plataforma de la mensajería de texto de nuestra aula virtual, la invitación a la revisión del material de apoyo, por supuesto, al cumplimiento de nuestras actividades. Bien, quedando a sus gratas órdenes, un placer haber compartido con ustedes este encuentro. Hasta nuestra próxima oportunidad. Feliz tarde para todos.